Es un honor para mí participar en el primer Congreso Internacional, la quinta Conferencia Internacional de Psicología, bajo el eslogan La psicología al servicio de las personas y de los contextos. Congreso organizado por la Facultad de Psicología de la Ilustre Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, Perú. En esta oportunidad presentaré el tema del asesor académico como orientador y acompañante del proceso formativo en la educación universitaria a distancia. Para organizar mi disertación, presento el contenido a desarrollar. 4 conceptos bien importantes: la educación a distancia y la formación profesional, el sentido de la asesoría académica, orientación y acompañamiento, el asesor académico, cualidades y funciones, elementos emergentes de la orientación educativa en la Universidad Nacional Abierta de Venezuela. Debo presentar la aclaratoria de que estos conceptos, estas ideas, estas concepciones forman parte de una investigación que he venido realizando desde hace un tiempo bajo el enfoque cualitativo y con el apoyo en la técnica del análisis del contenido. Y en esta oportunidad seleccioné varias investigaciones de destacados profesores de la educación a distancia, y así también consideré las entrevistas informales a destacados asesores académicos de esta modalidad de educación a distancia. Y tenemos así que, a modo de introducción, la orientación es un proceso de acompañamiento que el asesor académico ofrece a los estudiantes para su formación profesional en un contexto como lo es la educación universitaria a distancia. Estos 5 elementos bien esenciales y fundamentales para la investigación que desarrollo los analizaré en lo sucesivo. En primer término, la educación a distancia y la formación profesional. La sociedad del conocimiento, la globalización, los estudiantes nativos digitales exigen de ambientes educativos donde se supere la concepción tradicional de transmisión de conocimientos para brindar la enseñanza y el aprendizaje sin restricciones, exclusiones y desde la innovación, la diversidad y la inclusión, en un ambiente de libertad, de respeto por los ritmos de aprendizaje y de reconocimiento, valoración y aceptación de las tecnologías digitales. Ese proceso de expansión, reconocimiento y legitimación de la educación a distancia como sistema donde se superan los modelos de aprendizaje tradicionales ha sido fortalecido, ha sido valorado en los últimos tiempos, lo cual ha llevado a esta modalidad educativa a distancia la adopción de enfoques como la individualización de la enseñanza, el aprendizaje significativo y la humanización de las prácticas educativas centradas en el estudiante, con apoyo en las tecnologías digitales para la formación profesional. Siguiendo con este concepto, tenemos que para el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología en Venezuela, la educación universitaria a distancia es una modalidad educativa sustentada en ambientes de aprendizaje que trascienden espacio y tiempo, que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación y responde a una política institucional y nacional. Tenemos que para la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, la educación a distancia es una modalidad de estudio independiente, mediada por las tecnologías de la información y la comunicación, para promover el aprendizaje autónomo, independiente, autodirigido, sin limitaciones de ubicación, tiempo y edad. El estudiante planifica y organiza su tiempo, cuenta con la orientación y el acompañamiento de profesores para responder a las exigencias de la formación profesional a distancia. Aquí, en estos 2 conceptos, podemos percibir o notar elementos comunes como son la creación de ambientes de aprendizaje con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ambientes que trascienden el espacio y el tiempo, la ubicación, la edad,
También podemos notar la importancia del aprendizaje autónomo e independiente del estudiante, porque es él quien planifica y organiza su tiempo y que cuenta con la orientación desde que ingresa a la universidad y durante todo el desarrollo de la carrera por parte de los asesores o de los profesores de la universidad. Seguimos con la educación a distancia y la formación profesional. Y vale la pena presentar acá que a la Universidad Nacional Abierta, desde en sus 40 años, se debe a principios bien importantes como la democratización, el desarrollo autónomo, la innovación educativa y la masificación. La democratización y el desarrollo autónomo se hace evidente en el conjunto de carreras que ofrece, los programas de posgrado, los cursos de formación continua, entre otros, que responden a demandas puntuales de la sociedad. En cuanto a la masificación, porque la educación a distancia está presente en 22 estados de Venezuela y responde a demandas sociales en educación universitaria, de una educación a distancia andragógica, con calidad y con visión incluyente. Estos principios también guían la praxis del asesor académico en cuanto a las funciones que debe cumplir, como por ejemplo, en este caso, la función orientación y acompañamiento. Tenemos aquí que para LEAL, en el 2015, la educación a distancia presta un tipo de servicio de apoyo o de soporte al estudiante que es fundamental. La asesoría académica, la cual es un puente o un vínculo o lazo de tipo emocional, social y cognitivo entre la institución universitaria a distancia y el mismo estudiante, y reside en la interacción que se establece entre los sujetos del proceso educativo. También tenemos, según Moore, que la interacción que se sucede en esta modalidad educativa a distancia se da desde 3 formas o tipos: estudiante-contenidos, estudiante-profesor y estudiante-estudiante. Y este tipo de interacción tiene su fundamento o su asiento en la comunicación eficaz y efectiva que se da entre las partes. Ahora bien, para seguir con el análisis de estos conceptos, tenemos el sentido de la asesoría académica, orientación y acompañamiento. Y se concibe la orientación como el arte de entender y aceptar la complejidad del ser humano, porque se busca maximizar las potencialidades del sujeto desde la diversidad, de forma que logre el pleno desarrollo personal, social, educativo y profesional. También tenemos que en la Universidad Nacional Abierta la orientación es inherente a la asesoría o a la docencia y es integral porque atiende aspectos fundamentales de todo aprendizaje: lo cognitivo-intelectual, lo socioemocional o afectivo y lo comportamental o conductual. Tenemos también que la asesoría en la universidad adopta un estilo y una forma de realizarse que bien puede catalogarse de comprensivo, interactivo y relacional según los resultados de las investigaciones de LEAL 2015. Tenemos que para la parte o el estilo comprensivo se hace evidente en las actitudes del asesor académico frente a los estudiantes, una actitud de aceptación, respeto, escucha y apoyo mutuo. Desde lo interactivo, porque se genera una comunicación y una interacción entre el estudiante y el profesor que permite la creación de relaciones entre iguales en un ambiente de confianza, respeto y autonomía. Y lo relacional, porque también se generan relaciones bien importantes de ayuda, de apoyo, de reconocimiento, de orientación al estudiante en cuanto a la organización de su proyecto de gestión del aprendizaje durante toda la carrera. Siguiendo con este concepto, tenemos que en la función asesoría académica o tutoría están presentes 3 elementos fundamentales: los objetivos que se persiguen con ella, los roles de los asesores o tutores y las funciones típicas de estos académicos. Estos 3 elementos intentan o forman parte de esa definición o de ese sentido de la asesoría
con énfasis en la orientación y el acompañamiento que ofrece a los estudiantes. Tenemos entonces que en las investigaciones realizadas por Leal, seleccionó un conjunto de universidades. En este caso específico consideré 4 universidades. Open University de Inglaterra, una de España, una de Costa Rica y una de Venezuela. La Open University de Inglaterra, entre los objetivos de la asesoría, tiene asegurar que el estudiante entienda las ideas y argumentos presentados en las unidades y programas de curso, remedia las dificultades académicas del estudiante. Y en la UNED de España ayuda al estudiante en la correcta asimilación de los conocimientos contenidos en los materiales didácticos y en el dominio de las técnicas propias del cambio científico correspondiente. La UNED de Costa Rica brinda al estudiante el asesoramiento pedagógico que requiere en su campo de estudio, colabora con el proceso de evaluación del estudiante. Y en la Universidad Nacional Abierta de Venezuela ayuda al estudiante a hacer un uso apropiado de los medios y estrategias instruccionales disponibles en su contexto particular de aprendizaje. Retroalimenta el sistema de evaluación que controla el proceso de enseñanza y aprendizaje. En estas 3 universidades, en cuanto a los objetivos de la asesoría, podemos percibir también elementos relacionados o que son representados en la función orientación y acompañamiento. Hay ayuda, hay orientación, hay apoyo, hay mediación, hay colaboración. Siguiendo con el sentido de la asesoría académica, también tenemos aquí los roles del asesor o tutor académico. En la Open University de Inglaterra se tienen 2 figuras, tutor consejero y tutor de curso. Tutor consejero, orientador, motivador, facilitador y evaluador. Tutor de curso, facilitador y evaluador del aprendizaje. En la UNED de España, profesor tutor, orientador, motivador, facilitador y evaluador. Y en la UNED de Costa Rica, mediador, facilitador y evaluador. Y en la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, el asesor académico es mediador, facilitador y evaluador, pero también cumple con la función orientador en ese proceso de asesoría académica. Aquí también vemos en las 4 universidades que hay roles del asesor académico comunes. Siguiendo con este concepto, tenemos que también son importantes conocer las funciones del asesor o tutor académico en estas universidades. Se tiene que en la primera universidad hay el tutor consejero y el tutor de curso. El tutor consejero ayuda y acompaña al estudiante a organizar patrones de estudio, familiarizarse con los métodos de enseñanza y toma de decisiones sobre cursos a escoger, realizar tutorías. El tutor de curso atiende consultas, corrige, califica pruebas, organiza grupos y círculos de estudio, servir de intermediario entre estudiante e institución. En la UNED de España atiende consultas, corrige y califica pruebas, asesora y orienta al estudiante en sus problemas de estudio, organiza reuniones de estudio y convivencias. En la UNED de Costa Rica suministra a los estudiantes información acerca de programas y servicios de orientación y asesoría en cuanto a hábitos de estudio a distancia, aclara dudas sobre material y evalúa. Y en la UNA de Venezuela aclara al estudiante dudas en relación con el material didáctico, asesora y orienta a los estudiantes en la selección y uso de los recursos de aprendizaje y en la selección de los cursos por cada lapso académico, evalúa a través de exámenes, trabajos prácticos y pasantías. Siguiendo con el sentido de la asesoría académica, desde la orientación y el acompañamiento, tenemos que en la Universidad Nacional Abierta se han gestado desde su creación 4 modelos de la asesoría académica en la UNA, los cuales han sido producto de la praxis, del hacer, del construir, del asumir concepciones sobre elementos fundamentales en esa orientación que realiza el asesor académico. Tenemos la asesoría proactiva, donde se generan elementos como las relaciones entre el todo y los conocimientos previos que posee el estudiante, el aprendizaje más personalizado y se formulan suposiciones y valoraciones desde la experiencia. Escucha con atención y respeto al estudiante, concediéndole su derecho para elegir sus propias metas y formas de solucionar sus problemas. Asesoría como proceso de solución de problemas. Estudio de las posibilidades de solución de problemas y la definición de la naturaleza de la situación a abordar. Elabora representaciones externas al problema con el estudiante y en los recursos disponibles y en el seguimiento y evolución de las etapas de las soluciones en común acuerdo. Asesoría de contenido.
manejo adecuado de los contenidos para el aprendizaje, destreza aguda para escuchar con atención al estudiante y para identificar el tipo de consulta que el estudiante realiza. En cuanto a la asesoría académica centrada en el estudiante, según Leal, en sus investigaciones dice que el asesor, a través de la orientación, demuestra respeto, comprensión empática y aceptación positiva e incondicional para que el estudiante alcance el aprendizaje significativo. Participa en la experiencia inmediata del estudiante para devolvérsela en forma verbal lo más pura posible. Tiene actitudes centradas en el estudiante para entender sus necesidades, sus demandas y generar o motivar al estudiante a la gestión de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Seguidamente presentó otro concepto, el asesor académico, cualidades y funciones. Y para tratar de definir este concepto, se tiene, según Leal, que considerar dos grandes aspectos. Cualidades que ha de tener el docente a distancia, llámese tutor, asesor, facilitador, consultor, orientador o consejero. Y las funciones del asesor. Ahora bien, tenemos que entre las cualidades del asesor académico está la cordialidad, a través de la cual hace que el estudiante se sienta en un ambiente de confianza, respetado por el trato amable y gentil que ofrece. En cuanto a la aceptación, porque ofrece al estudiante un ambiente de seguridad, de respeto a sus diferencias, a su ritmo de aprendizaje, a sus necesidades familiares, personales y del contexto social o comunitario. En cuanto a la cualidad de honradez, porque no genera falsas expectativas al estudiante, desarrolla un grado de confianza en el estudiante porque tiene la verdad por delante frente a las funciones que debe cumplir en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En cuanto a la capacidad de escucha, ha desarrollado una capacidad de escucha activa en la cual entiende, comprende e interpreta esas necesidades o esos intereses del estudiante. Y en cuanto a la empatía, porque tiene la capacidad para ponerse en el lugar del estudiante y llegar a acuerdos en cuanto a la solución a sus intereses y necesidades. En cuanto a las funciones del asesor, yacen en la generación de acciones y de conocimientos pertinentes, desde la asesoría y en la conciencia de la evolución continua de los retos actuales en el proceso de formación profesional. Se tiene entonces que entre las funciones, el asesor académico cumple con la función orientadora, académica, motivacional e institucional. En cuanto a la función orientadora, porque ofrece apoyo, ayuda mutua, acompañamiento personalizado a los estudiantes para atender las demandas, las preocupaciones, los temores, los miedos, las dudas. Hace ese lazo, ese puente emocional, cognitivo y personal entre el asesor y el estudiante. Y en la función académica, porque desarrolla el hecho educativo desde la planificación, el desarrollo y la evaluación de los aprendizajes y genera en el estudiante ese aprendizaje autónomo e independiente para que sea el propio gestor de su proceso de formación profesional. En cuanto a la motivación, porque el asesor académico es un profesional con alta autoestima y motivación elevada, con la cual logra contagiar al estudiante para que asuma con gusto, con muchos ideales, con mucha fortaleza, las exigencias del estudio a distancia. Y en cuanto a lo institucional, el asesor académico representa el sello entre la identificación que se da del estudiante con la institución, porque el estudiante a través del asesor académico siente que está en un contexto que lo ha recibido, que lo cobija, que le ofrece respeto, consideración y valoración y lo apoya en su proceso de formación profesional.
Ahora bien, tenemos que como elementos emergentes de la orientación educativa, a partir de esa técnica del análisis de contenido, tenemos que la orientación en la formación integral de los estudiantes universitarios se desarrolla en el marco de 3 categorías o dimensiones: la personal social, la académica y la profesional. Si se quiere, para el asesor académico y en afirmaciones de los asesores, se inicia ese contacto, esa relación desde lo personal, porque se escucha al estudiante todas sus necesidades, debilidades, intereses desde el contexto personal, familiar, comunitario. Y en lo social, porque se atiende el contexto quizá laboral, comunitario, y en lo académico porque él busca generar un proyecto para él poder desarrollar su proceso de aprendizaje. Y en cuanto a lo profesional, porque él busca ese proyecto de desarrollo profesional y de tener una titulación o un título para integrarse a la sociedad y desempeñarse con competencias integrales de acuerdo a la carrera que escogió. Tenemos entonces que en cuanto a lo personal social, destaca el desarrollo de competencias integrales, la responsabilidad, la autonomía, la participación del estudiante, la comunicación y la interacción entre el profesor, los contenidos y otros estudiantes. Y en cuanto a lo académico, también destaca lograr ese aprendizaje independiente, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la toma de decisiones para el mayor o mejor rendimiento. En cuanto a lo profesional, pues el estudiante busca obtener un título, tener éxito en ese proyecto profesional, lograr la inserción laboral, y todo esto sustentado en valores éticos, morales, sociales, intelectuales, que responda ese profesional también a necesidades y demandas de la sociedad. Siguiendo con los elementos emergentes, tenemos que la orientación y el acompañamiento deben ser considerados desde los elementos ontológicos, axiológicos, epistemológicos y pedagógicos en el proceso de formación en educación a distancia. En cuanto al elemento ontológico, porque el asesor académico, desde la función orientación, concibe al estudiante como un ser social, un ser único, un ser vinculado a un contexto o a diferentes contextos, con intereses y necesidades muy particulares. Y en cuanto a lo axiológico, porque todo el hecho educativo, la praxis, se asienta sobre un conjunto de valores. Y en cuanto a lo epistemológico, porque el asesor académico se esmera por conocer cómo se logra el conocimiento, cómo se desarrolla ese conocimiento en los estudiantes, cómo se desarrolla ese proceso de asimilación para luego hacer y ser a partir de otros elementos pedagógicos que debe tener claros el asesor académico desde las teorías del aprendizaje, y las cuales también orientan en la planificación de estrategias de enseñanza y estrategias instruccionales en ese proceso de formación en educación a distancia. Cuando decimos estrategias de enseñanza, son en colectivo. Cuando decimos estrategias de aprendizaje, son individuales. Aquí se respeta el ritmo de aprendizaje de los estudiantes y sus intereses y necesidades también. También tenemos que la orientación como elemento específico de la acción docente y con entidad propia, dada la importancia que presenta en el proceso de formación y con apoyo en las tecnologías, busca su sentido, por ejemplo, en entornos virtuales de aprendizaje, entornos personales de aprendizaje, para la mayor interactividad del estudiante, la comunicación en tiempo real o diferida, la ruptura de las dimensiones espaciotemporales y la entrega o presentación de contenidos, entre otras. Procesos de comunicación en la cual se concibe que el estudiante se siente en un clima de confianza, de respeto y de cercanía entre
los estudiantes, el profesor y los contenidos mismos para lograr ese proceso de enseñanza y aprendizaje autónomo e independiente. Destaca también aquí como elemento emergente que la función de orientación educativa del asesor académico en cuanto a lo personal social, académico y profesional desde lo empírico, es decir, desde las expresiones vivas de los asesores académicos, encuentran complementariedad con los hallazgos teóricos o concepciones teóricas de las investigaciones analizadas por destacados investigadores. Tenemos también que destacar que el modelo de aprendizaje donde se sustenta la educación a distancia en la UNA y que orienta el accionar del asesor académico en cuanto a su función orientación educativa asume el enfoque constructivista, andragógico, se apoya en los enfoques humanista, conectivista y tecnológico y de manera integral se busca que el estudiante desarrolle el aprendizaje autodirigido, independiente, autónomo, mediante la orientación en lo personal, social, académico y profesional. Destaca también como un elemento emergente de ese proceso de análisis e interpretación de contenido que en el contexto universitario, a distancia y por qué no también en otros contextos presenciales, que se apremia la formación continua a profesores, asesores académicos en cuanto a competencias, cualidades para la función orientación educativa en todo el desarrollo de la carrera de los estudiantes de educación a distancia. Muy importante, como elemento emerge la preeminencia de un enfoque que sitúe a la integralidad formativa desde la función orientación como valor agregado en el centro de los planes de enseñanza y aprendizaje a distancia, presencial o B-Learning o M-Learning. La orientación es un proceso de acompañamiento y ayuda personalizada en la formación profesional desde un enfoque integral y necesita de estructuras, planes, recursos, tecnologías digitales. Y los beneficios son para profesores, estudiantes e institución. En este tiempo, como lo señalé al inicio, las tres fuerzas, sociedad del conocimiento, globalización y estudiantes nativos digitales, demandan de un proceso de orientación educativa, social diferente, innovador, donde se consideren o se asuman cambios profundos en cuanto a las concepciones del hecho educativo mismo, en cuanto a los recursos a utilizar, en cuanto a las prácticas educativas, cómo podemos innovar, cómo podemos mejorar, cómo podemos cambiar, qué puedo hacer con las tecnologías digitales que nos ofrece ahora la web 3.0, la web 4.0 y en lo sucesivo. Los estudiantes hoy día son exigentes diferentes, por lo tanto, desde la orientación educativa como ese eje transversal en los diseños curriculares, en los diseños instruccionales, debe facilitar al estudiante que desarrolle el aprendizaje autónomo, que gestione su proceso de enseñanza y aprendizaje para ser un profesional con competencias integrales, para el mejor desempeño y que responda a las demandas que la sociedad plantea hoy día. De esta manera, doy por terminada mi disertación y espero responder a cualquier pregunta que tengan a bien hacer. Muchas gracias por su atención. Un abrazo psicológico en la distancia.